dando la bienvenida a este panel sobre personas en situación de calle y políticas públicas en Argentina, y que plantea la necesidad de establecer un diagnóstico y contar con una política nacional. Es una jornada que es organizada por el Centro de Estudios e Investigaciones en Políticas Sociales Urbanas, o sea, el CEIPSU, de la UNTREF, la Universidad de 3 de Febrero, y por el Observatorio Nacional sobre Políticas Públicas y Personas en Situación de Calle, que es, bueno, quizás uno de los ejes de esta jornada, ¿no? Presentar formalmente su aparición en el observatorio, lo cual nos llena de orgullo. Les cuento un poquito, para ponerse en antecedentes. Todo esto surge de un proyecto de investigación, un PICT, que es financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, en la UNTREF. Y en el marco de ese proyecto, los que formamos parte de ese proyecto, estamos interesados en que la investigación no quede circunscrita al ámbito académico. Por el contrario, nos parece que es fundamental visibilizar el tema, y entonces ya hicimos una jornada, les pido por favor que se muteen. Hicimos una jornada, decía, similar en septiembre en la UNTREF. Después en el chat van a tener ustedes un link de acceso a esa primera jornada que hicimos, y tenemos planificados otro tipo de actividades, como por ejemplo va a haber una mesa de trabajo específica sobre políticas públicas y personas en situación de calle en el Congreso sobre Políticas Públicas, que se va a hacer en septiembre del año que viene, que lo va a organizar la UNTREF, así como, por ejemplo, vamos a publicar un dossier específico sobre este tema de políticas públicas y personas en situación de calle en la revista Ciudadanía para abril del año que viene. Pero en todo caso, a lo que voy es que ustedes saben que, a diferencia de otros países, ya no solo del norte global, sino incluso de la región, Argentina no cuenta con una política nacional. No tenemos, lamentablemente, un diagnóstico federal, o sea, ni desde el campo de la investigación, ni desde las propias organizaciones sociales tenemos un panorama demasiado certero de qué ocurre en las distintas ciudades de nuestro país. Y además el tema de personas en situación de calle es un campo de investigación poco desarrollado, que por lo general se limitó al ámbito de las grandes metrópolis, sobre todo, especialmente Ciudad de Buenos Aires. Entonces, decía, necesitamos un diagnóstico federal. Y en ese sentido, si ustedes se fijan, el panel de hoy fue organizado pensando en priorizar expositores y expositoras que procedan de distintas ciudades del país, que nos puedan dar esa perspectiva, ampliarla, no limitarse al ámbito metropolitano de Buenos Aires. Cada expositora va a tener unos 20 minutos para su participación, va a contarnos un poco, nos van a ofrecer un panorama de qué está sucediendo en sus localidades con este tema de políticas públicas y personas en situación de calle, y luego vamos a ampliar a un espacio de preguntas y debate. Lo que los invitamos en ese sentido es que nos escriban sus preguntas, sus comentarios en el chat, que después la vamos a leer para que los y las expositoras puedan responder. Otro de los problemas que nosotros veníamos observando en el proyecto de investigación es que las políticas públicas, pero también el ámbito académico, procede siempre de un modo bastante compartimentado, compartimentando la información, separando, por ejemplo, separando arbitrariamente lo que sería infancias en calle, adultos en situación de calle. Los especialistas del tema, por lo general, quizás conocen muy bien el mundo de adultos en situación de calle en una localidad, pero desconocen totalmente qué pasa en tema de infancias, y a la inversa. Y el tema de políticas públicas, esto es más grave porque no hay una articulación, por lo general, entre esos mundos que no dialogan, ¿no? Infancias y adultos en situación de calle. Y por eso, para superar un poco este tipo de lógicas, lo que nos propusimos también es invitar a Rosario Asperue, justamente para ampliar un poco ese registro y contemplar el tema de las infancias en situación de calle. A su vez, uno de los grandes ejes y objetivos que nos pusimos para esta jornada fue presentar, como les comentaba antes, formalmente ya al Observatorio Nacional de Políticas Públicas y Personas en Situación de Calle. Les voy a compartir pantalla en ese sentido. No es esta la que quiero compartir. Acá. No sé si ustedes la pueden ver, la pueden visualizar. Esta es la pantalla. Bueno, les comentaba recién entonces que estamos presentando el Observatorio Nacional sobre Políticas Públicas y Personas en Situación de Calle. Es un espacio que aglutina a gente procedente de distintas instituciones y que tienen trayectorias disímiles. O sea, lo que estoy planteando acá es que excede el ámbito de la UNTREF. Está conformado por gente como Claudia Paniza, que proviene de la Universidad Nacional de Lanús, Jorgelina Di Iorio, de la Universidad de Buenos Aires, es decir, con trayectorias académicas importantes, pero además
por gente como Jonathan Saín, ¿no?, de la Red Puentes, Nuestra América, o Lucila Vizcarra, del colectivo Censo Sur, con lo cual, de nuevo, gente que tiene toda una trayectoria de territorio, ¿no?, de militancia en el territorio, y la idea justamente era complementar el campo académico con organizaciones sociales, ¿no? Además, quiero mencionar especialmente a Valeria Esteban y darle el agradecimiento por todo lo que trabajó durante estos últimos meses para tener esta página web, que está en estado embrionario, está en construcción, pero es un primer avance que hoy les podemos mostrar ya. Y el objetivo que nos propusimos nosotros con el observatorio fue crear un espacio que unifique lo que hoy está fragmentado, ¿no? Por un lado, pensar un espacio que haga las veces de repositorio y sistematización de la información existente sobre políticas públicas y personas en situación de calle en el ámbito nacional, en Argentina. Ustedes saben que por hoy la información es escasa y es difícil de localizar. Entonces la idea era articularla en un mismo espacio y además pensar el observatorio como un ámbito que nos permita la articulación entre organizaciones sociales, investigadores y dependencias estatales de distintos puntos del país. Que sea un ámbito de referencia y articulación nacional que nos ayude a visibilizar el tema de las personas en situación de calle, impulsando su inclusión prioritaria en las agendas gubernamentales. Para eso apostamos por la construcción de una página web, un espacio de nuevo donde obtener información sobre eventos, sobre jornadas, obtener información también en términos de documentación, ¿no?, estadísticas procedentes de dependencias estatales, tesis o artículos de investigación disponibles, e informaciones técnicas que puedan haber generado organizaciones sociales y que se realizaron en distintos puntos del país. Entonces, la idea es que a futuro, además, toda esta información esté georreferenciada. Entonces, si una persona de Córdoba, Salta, como Rivadavia, o la localidad que a ustedes se les ocurra, quiere acceder a información sobre su localidad, pueda encontrarla en esta página web. Ahora bien, para que este observatorio, este proyecto funcione, nosotros necesitamos de ustedes, de su ayuda. O sea, el observatorio fue pensado como un espacio colaborativo donde ustedes, en tanto integrantes de organizaciones sociales, universidades o dependencias estatales de distintos puntos del país, nos envíen sus documentos, nos envíen su información, nos autoricen a subir esa información a nuestra página web. Entonces, nos informen quizás también sobre un evento próximo a celebrarse en su localidad y nosotros los podríamos ayudar en ese sentido a colaborar con esas tareas de difusión. Entonces, en el chat le vamos a dejar el email de contacto de nuestro observatorio para que nos escriban, nos hagan consultas, nos envíen la información. Les pedimos a su vez que ustedes nos dejen sus correos electrónicos aclarando su pertenencia institucional, porque nuestra idea es justamente generar también un listado común para el observatorio de organizaciones, investigadores, dependencias estatales, gente que está trabajando en el tema y que está interesada en que el tema se difunda. Sepan también que todos aquellos que no escuchan la charla hoy, sino que la escuchan las próximas semanas, tienen la posibilidad, obviamente, de pasarnos sus datos al email, y también en el chat lo que les vamos a dejar es el link de contacto a la página web del observatorio. Bueno, esta fue la no tan sintética introducción. A continuación le voy a dar paso a la presentación de los y las expositoras. Empezaríamos la presentación con... Voy a dejar de compartir a todo esto. Ahí creo que abandoné, ¿no? No están viendo. O sí están viendo. No, no estoy. Deja de compartir. Bueno, empezaríamos entonces la exposición con Maximiliano, habíamos dicho, Carlos Maximiliano Toni, que es licenciado en Antropología de la Universidad de Rosario, director de Desarrollo Territorial del Área de Extensión y Territorio, docente de la Cátedra de Antropología en la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, y del Seminario Extensión, Territorio y Organizaciones Sociales en la carrera de Gestión Cultural de la Facultad de Humanidades y Artes. Es director también de la especialización de Extensión en la Educación Superior de la Facultad de Humanidades y Artes. Maximiliano, cuando quieras, puedes comenzar. Bueno, Santiago, mucho gusto. Agradezco, digamos, a la UNTREF esta invitación. Por otro lado, bueno, celebro la conformación del Observatorio Nacional. Me parece que es una institución que probablemente va a ser muy importante, bueno, para poder tener un estado de la cuestión, o por lo menos para poder tener una mirada más integral y sistemática sobre
sobre estas situaciones, digamos, que tanto movilizan muchas veces en todo sentido, ¿no? En primer lugar, bueno, por un lado, contar un poquito quién soy, decir, bueno, Santiago Bachiller ya planteó algunas cuestiones básicas de currículum. Bueno, soy docente y actualmente soy director de desarrollo territorial y en el área de extensión. Desde ese lugar es del cual yo voy a, de algún modo, voy a analizar o digamos, mi discurso va a ir desde ese lugar. Y es importante por ahí aclararlo, porque nosotros como universidad, como UNR o como espacio de gestión dentro de la universidad, quizás somos los últimos en sumarnos a todo un proceso de décadas, digamos, donde se fue de algún modo conformando un tipo de abordajes, miradas, discusiones en torno a esto que llamamos situación de calle, ¿no? No es una falsa modestia, realmente yo en otras etapas, digamos, de mi vida, a principios, digamos, de este milenio, trabajé, digamos, como profesional en la municipalidad en áreas vinculadas a situación de calle. No obstante, desde el lugar que voy a plantear algunas cuestiones hoy, tiene que ver con este lugar de gestión de extensión universitaria. Es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque por un lado, muchas veces desde la universidad tenemos como algunas deformaciones profesionales o algunas taras que en general solemos, lo que muchas veces los equipos profesionales llamábamos en otros tiempos el síndrome del colonizador, que es suponer muchas veces que cuando uno empieza a abordar alguna temática, no había antecedente, no había un antes, digamos, de eso. Es decir, muchas veces planteamos esto como que empezamos, digamos, a gestionar cuestiones vinculadas a la situación de calle y no existía una larga historia. Y en ese sentido, lo primero que voy a tratar de hacer es plantear desde un abordaje de extensión universitaria cómo se piensa la extensión universitaria. Sabemos que hay tres funciones sustantivas, digamos, en el quehacer universitario. Una es la docencia, otra es la investigación, que probablemente son las dos funciones dominantes, y hay una tercera función que es la extensión universitaria, que de algún modo siempre está en ese lugar de subalternidad y muchas veces cuando no lo está, responde a determinados modelos hegemónicos, en general que nosotros llamamos transferencistas. Esta idea de suponer que el saber se construye en un centro, la academia, la universidad, algún centro académico científico, y ese saber se transfiere a alguna periferia de no saber, como podrían ser organizaciones sociales, movimientos, periferias, etc. Nosotros partimos de una perspectiva de extensión crítica, digamos, donde planteamos la idea de saberes, y esto lo remarco especialmente porque nuestra posición, digamos, cuando nos empezamos a vincular como gestión a partir del año 2019 con el nuevo rector Franco Bartolacci, que plantea, digamos, como una fuerte voluntad al área de extensión de generar un mayor vínculo y un mayor compromiso con sectores populares y con personas y grupos en situación de vulnerabilidad social. Lo primero que planteamos es esta cuestión de plantearlo desde el diálogo de saberes, que muchas veces parece un recurso retórico, esta idea de que uno va a dialogar con otros saberes, porque no es sencillo, digamos, poder para la universidad dialogar con otros saberes, y es importante poder identificarlos, digamos. Es decir, en ese sentido hay un largo recorrido en la cuestión de situación de calle en la ciudad de Rosario, donde esos saberes se fueron forjando, a mi modo de ver, en dos ámbitos que muchas veces han estado interrelacionados. Por un lado, el ámbito de las políticas públicas, digamos, donde hay una larga historia de profesionales que han abordado, digamos, la cuestión de la situación de calle y que han producido saberes socialmente significativos sobre cómo concebir, sobre cómo abordar. Y por otro lado, ese espacio, digamos, ese universo organizacional heterogéneo que lo constituyen propiamente las organizaciones sociales. Es decir, en ese sentido, nosotros en el año, fines del 2019, nos sumamos, digamos, para digamos, la organización junto a la Municipalidad de Rosario y junto al colectivo de organizaciones de situación de calle para la realización de un relevamiento. Ya había habido un antecedente de un relevamiento que se le llamó censo de personas en situación de calle en el año 2017,
y se intentaba hacer un segundo relevamiento, pero que, a diferencia del de 2017, que había sido fuertemente organizado y vertebrado por organizaciones sociales, en este caso ya se sumaba el municipio a partir de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, y el último invitado fuimos nosotros como gestión universitaria, especialmente a partir del área de extensión y territorio. Bueno, eso es un poquito una breve, digamos, encuadre, digamos, de esto. Si nosotros tenemos que hacer una historización, obviamente la historia es larga, no me voy a meter en todas las discusiones sobre el paradigma tutelar, digamos, sobre todas las transformaciones, digamos, en lo que refiere a la cuestión social, pero para hacer, digamos, una breve historización podemos decir que en el año 96-97 comienza un abordaje de la problemática de la situación de calle a partir de la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario, lo que ahora sería la continuidad la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat. Ahí se empiezan a crear, digamos, ahí hay un antecedente interesante que es el Centro de Día a la Casa, que es una cogestión entre la Asociación Civil Chicos y la Municipalidad de Rosario. Y a partir de más o menos de 2003-2004, en esa época yo trabajaba en la Municipalidad de Rosario, empiezan a ampliarse el universo de lo que se llamaban operadores de calle, que éramos personas convocadas de distintos campos disciplinares. En mi caso la antropología, especialmente trabajo social, psicología, antropología y algunas otras disciplinas, ¿no? Al principio, digamos, esto está disociado, es decir, hasta el año 2012 hay una disociación, digamos, por un lado, la cuestión de niñas, niños y adolescentes es abordada por lo que era en ese momento el área de la niñez, que después fue la Dirección General de Infancias y Familias. Ahí es donde yo trabajaba, y por otro lado, adultos y adultos mayores lo tomaba el PAIT, que es el Programa de Asistencia e Intervención Directa. En ese momento, bueno, el sistema era a partir de operadores. Yo estoy haciendo algo muy resumido para no ser realmente tedioso y después poder meterme en algunas cuestiones del censo que hicimos en el año 2021. Esta disociación que había en el año 2012 de algún modo se asocia, se integra a partir del área de intervención, de la creación del área de intervención en situación de calle, donde se trata de hacer un abordaje integral. Todo esto lo cuento porque eso fue constituyendo saberes, digamos. Yo aprendí mucho, digamos, incluso la primera etapa en la que yo me había sumado todavía era estudiante avanzado, y en ese sentido muchos saberes se fueron forjando sobre cómo intervenir. En el medio sabemos bien que en el año 2005 se aprobó la nueva ley, lo que en ese momento llamábamos la nueva ley de infancia, la 26.061, que implicó, no sé si un cambio radical, pero sí implicó un avance más que significativo, ¿no? Acelerando un poquito la cuestión en el año 2017, y esto es un elemento importante para tener en cuenta, un conjunto de organizaciones que venían abordando la cuestión de las personas en situación de calle se empiezan a reunir para intercambiar experiencias, especialmente porque, como antes decía, hay un universo organizacional muy heterogéneo, digamos, desde las perspectivas, desde las trayectorias, etc. Y empiezan a generar un intercambio de experiencia para presentar un diagnóstico, digamos, a los gobiernos, y en ese sentido se toma la decisión desde la sociedad civil, desde estas organizaciones, de hacer un primer relevamiento de personas en situación de calle, y ahí se da inicio al colectivo de personas en situación, de organizaciones de situación de calle, que aglutina un abanico muy amplio de organizaciones, muchas de ellas, digamos, un abanico polisémico y policlasista en alguna medida, ¿no? Donde hay organizaciones que vienen más de una historia más vinculada a la cuestión socio-religiosa, otras organizaciones que vienen más vinculadas a organizaciones políticas, etcétera, o de voluntariado. Ese colectivo realiza el primer relevamiento, digamos, de situación de calle, y en el 2018 presenta el informe. Y ahí aparece el 2019, que es un año donde hay muchas decisiones que se fueron tomando en torno a esta cuestión. Por un lado, a partir también, digamos, de ese protagonismo que empieza a tener el colectivo, digamos, la municipalidad crea dos nuevos dispositivos nocturnos que se suman a los dos existentes que había hasta ese momento, digamos, muy vinculada a la cuestión del invierno, y por otro lado se inaugura un refugio nocturno para mujeres.
Ahí es donde nosotros nos sumamos, porque digo, hay una larga historia antes de que nosotros como gestión universitaria, la universidad obviamente, a partir, digamos, de investigaciones, a veces extractivistas, a veces un poco más comprometidas, venía abordando la cuestión de personas en situación de calle. Creo que mi primer ejercicio de investigación en metodología, yo hice algo sobre situación de calle, obviamente fuertemente extractivista, como era muy común en los 90, ¿no? Pero ahí es donde nosotros, digamos, empezamos a trabajar desde la universidad, y ahí lo que vamos haciendo es tratar de ir acompañando, es decir, lo que es el armado de un relevamiento. Como Universidad Nacional de Rosario tenemos muchas áreas de estadística, sin embargo tratamos de escuchar mucho lo que tenían para decir, digamos, tanto los profesionales, digamos, de la municipalidad, como los integrantes de las organizaciones sociales en lo que es el armado de este relevamiento. Ahí en el medio, cuando nosotros teníamos pensado el censo para principios de 2020, en realidad, bueno, aparece todo lo que ya sabemos, esto del orden del acontecimiento, que es la pandemia, y ahí es como que hay un cambio y una aceleración donde muchas cuestiones que se estaban diseñando en términos de diagnóstico, de algún modo, y por lo menos desde el espacio de la universidad, donde estamos pensando cómo espacios curriculares, cómo poder pensar, qué sé yo, la idea de una planta de alimento para pensar, digamos, una política socioalimentaria, la cuestión de oficios, etcétera, etcétera. Ahí de repente con esta cuestión, digamos, de la pandemia y el necesario confinamiento, digamos, que se decreta, una de las poblaciones, como todas y todos saben muy bien, más vulnerables ante ese tipo de decisiones, fueron las personas que estaban en situación de calle. Y ahí es donde, bueno, ahí empiezan a aparecer puntos de higiene, y se hace una fuerte articulación entre el municipio, digamos, entre lo que es el área de intervención en situación de calle del municipio, este colectivo de organizaciones y la Universidad Nacional de Rosario. Digamos, lo que antes estaba pensado como un relevamiento para realizar un diagnóstico, de repente tuvimos que pasar a la acción directa con cuestiones muchas veces que fueron, no sé si improvisadas, pero que fueron realmente decisiones que tuvimos que tomar en plena contingencia, ¿no? Y especialmente se hizo un trabajo muy fuerte en todo lo que tiene que ver con asistencia alimentaria, es decir, el tema, toda la estructura de comedor universitario, por decisión del rector, se abocó fuertemente, digamos, para lo que se llamaron las rondas alimentarias, conjuntamente con las organizaciones sociales. Es decir, diariamente a mí me tocaba formar parte de la organización diaria y cotidiana, de lunes a domingo, estuvimos trabajando conjuntamente, y hubiera sido imposible poder llegar a dar respuesta a la cuestión socioalimentaria si no hubieran estado las organizaciones sociales. Esto también es un elemento importante. Yo cuando trabajaba en infancia y trabajamos la cuestión de situación de calle, en general, todo lo que tenía que ver con organizaciones sociales o con instituciones de la sociedad civil que abordaban la cuestión de situación de calle, en general los laburantes o los profesionales que trabajábamos en el Estado, lo mirábamos con mucha desconfianza, los asociábamos fuertemente, digamos, a la cuestión de modelos tutelares, digamos, desde el paradigma de la situación irregular. Para mí fue una sorpresa porque yo no venía yo había hacía mucho tiempo que trabajaba más con organizaciones de base territorial en las periferias de la ciudad, y mis prejuicios tenían que ver con qué lugar, esa centralidad que tenían las organizaciones sociales en la política pública. Yo al principio, para ser franco, digamos, lo miraba con cierta desconfianza, y sin embargo para mí fue una verdadera sorpresa, porque por un lado es impensable pensar cualquier tipo de abordaje de cuestiones vinculadas a las personas en situación de calle sin la centralidad que fueron teniendo esas organizaciones, y por otro lado son organizaciones que ya tienen rasgos muy diferentes, digamos, a esas organizaciones con las que nosotros polemizábamos a principios del milenio, ¿no? Son organizaciones polisémicas, donde muchas veces hay significantes que refieren muchas veces a cuestiones tutelares, pero que después alojan fuertemente. Y por otra parte, realmente hay saberes acumulados, digamos, que han sido centrales. Sobre el relevamiento, voy a tratar de ser muy breve, y las cuestiones que voy a plantear en torno al relevamiento van a tener que ver centralmente con cuestiones vinculadas a qué nos interpela como universidad. Es decir, qué de ese relevamiento de algún modo nos interpela como gestión, pero también desde una mirada que no disocia investigación, docencia y extensión. Maxi, calcula que Sí, tenés 5 minutos.
Nada más 5 que minutos, bueno, entonces vamos a plantearlo más genéricamente. Disculpen, suelo ser un poco extenso. Aparecen 3 ejes muy fuertes, digamos, en el relevamiento. Del relevamiento participan 300 voluntarios, entre militantes de organizaciones, personas, de estudiantes universitarios que se suman, etc. Se hace durante el día 20 de abril, digamos, durante 4 horas, todo el centro de la ciudad y plazas y avenidas principales. Y ahí hay 3 ejes que yo voy a resaltar. Uno es el eje edad. Hay un aumento del 10%, digamos, de la franja etaria que va de 28 a 37 años, y hay un descenso en la edad promedio que que en el año 2017 era de 42 años la edad promedio de quienes estaban en situación de calle, y en este último relevamiento da 39 años, es decir, puede tener que ver también con muchos refugios y con unos espacios, digamos, de alojamiento, que mucha gente adulta y adulta mayor no esté en situación de calle, pero ese es un aspecto, digamos, la cuestión de un aumento de las personas más jóvenes que están en situación de calle. En el eje trabajo aparece que hay un 93% que ha trabajado, rivalizando con muchos de los imaginarios que muchas veces, o los cambios en la cuestión social que muchas veces han resemantizado la cuestión social poniendo el eje en el pobre y su pobreza y no tanto en el trabajador y el trabajo. En ese sentido, digamos, hay trayectorias laborales en el 93% y un 55,5% ha tenido un trabajo formal de las personas relevadas, los adultos relevados. Y un 84%, digamos, realiza algún tipo de trabajo, digamos, para subsistir, mayormente changas, trapitos, etc. Ese es el eje trabajo, digamos, que es un eje que hubo algunas variaciones en relación al relevamiento del año 2017. Y después un tercer eje que tiene que ver con el eje educación, plantea por un lado que un 92% transitó algún espacio de educación formal, sin embargo, solo un 12,6% concluyó el proceso de educación formal obligatoria, es decir, primaria y secundaria, que en el año 2017, en el relevamiento del 2017, había sido de un 40%, lo cual eso también es un elemento significativo. Después puede haber un montón de interpretaciones o clave interpretativa. Nosotros, digamos, como universidad, y aparece mucho la figura de la capacitación, donde hay un 10% de aumento de personas que realizan alguna capacitación. Yo no puedo dejar de asociar con estas dos variables, digamos, esta cuestión, digamos, de el descenso en la educación formal y el aumento, el tema de las capacitaciones. Nosotros ahí, después lo voy a plantear, digamos, para no excederme, digamos, en la parte quizás de las preguntas, bueno, ¿cuáles son las políticas que nosotros venimos diseñando como universidad, como gestión, para poder pensar esto que nos interpela? Muchas veces siempre la universidad se planteó como algo que va del territorio, es decir, que no tiene territorialidad, que está más allá de los conflictos societales. Nosotros creemos que estos 3 ejes de edad, trabajo y educación nos interpelan. Hay algunas políticas diseñadas que solamente las voy a nombrar. Una es la cuestión, digamos, de la escuela de oficios, digamos, que inauguramos este año y que el 15 de diciembre vamos a entregar 1000 certificados, y con algunas organizaciones ya estamos llevando adelante oficios con personas en situación de calle, y eso implica pensar un montón de formatos y de algún modo de construir muchos de los modos de las trayectorias, digamos, educativas que pensamos generalmente en la universidad. Y por último, ahí estoy coordinando yo esta cuestión de un programa que se llama Universidad Popular, que lo que trata de que esos trayectos formativos que se adapten más a situaciones de los sectores populares no estén disociados, digamos, no sean una universidad clase B. Y bueno, después puedo contar un poco cómo estamos pensando de ese programa Universidad Popular, en pensar una temporalidad y una espacialidad que se adapte más a trayectorias que distan mucho del imaginario que tenemos sobre lo que es un estudiante universitario. Creo que en la universidad le seguimos hablando a un estudiante que ya no existe, no solamente en situaciones extremas como es la situación de calle. Así que bueno, aceleré un poquito al final, les agradezco mucho. Después, cualquier duda o cuestiones, yo de todas maneras voy a dejar en el chat un link donde hay un informe de este relevamiento, un informe mucho más pormenorizado. Así que bueno, muchas gracias. Excelente tu exposición, Maximiliano, te agradezco mucho y bueno, creo que es un ejemplo perfecto de cómo inicié mi conversación, ¿no? La conversación
en términos de cómo el objetivo de que la investigación no quede circunscrita al ámbito académico, es el ejemplo perfecto. Y lo último que planteás me parece muy importante, la idea de nuevo del observatorio, es que toda esa información sea de fácil acceso, esté sistematizada y circule entre quienes interesa. Así que obviamente con cada uno de ustedes, con vos en particular, nos vamos a poner en contacto para pedirte toda la información que hayan generado, así como la autorización para poder subirla y va a estar disponible en el espacio del observatorio, en la página web. Así que gracias de nuevo. Y bueno, pasemos a la segunda exposición, que en este caso va a estar centrada en Francia Guerra León, licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Cuyo, adscripta a la carrera de Trabajo Social Nivel 1, supervisora docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, entre el 2017 y el 2018, es coordinadora de la Red Puentes, de Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario para el Consumo Problemático, CAS, Movimiento Nuestra América, la favorita entre el 2017 y el 2020, es coordinadora de Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, decía la Red Puentes Mendoza, del dispositivo comunitario La Favorita, y el Centro Integrador Albergue para Personas en Situación de Calle entre el 2019 y el 2021. Además de la Red Puentes El Borbollón de Las Heras, y así como Maximiliano nos traía la posibilidad de pensar en censos para la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, Francia nos puede dar un buen ejemplo, una buena lección de cómo están trabajando ellos para el caso de Mendoza. Francia, todo tuyo el tiempo. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación, por dejarnos participar de este espacio. Bueno, ahí comentarles que nosotros pertenecemos al Movimiento Social y Político Nuestra América, que es parte de UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Y como Nuestra América conformamos este dispositivo de abordaje para los consumos problemáticos y situación de calle, para personas en situación de calle, que se llama Red Puentes, que a nivel del país hay casi 60, y nosotros en nuestra provincia de Mendoza tenemos actualmente 4 dispositivos en funcionamiento. Yo estoy coordinando los espacios. La idea es trabajar de manera integral y abordar tanto comunitariamente como desde dispositivos de atención específicos los consumos problemáticos. Básicamente la convocatoria por lo cual nosotros estamos acá es hablar de este dispositivo del Centro Integrador Puentes, donde está ubicado en uno de los departamentos centrales de Mendoza, y donde se trabaja específicamente con personas en situación de calle y consumo problemático. Bueno, por ahí los ejes que plantean de este encuentro, digamos, hablar de las políticas públicas existentes en Mendoza, tenemos que decir que no existen, básicamente. No hay políticas públicas dirigidas y destinadas a personas en situación de calle. No hay un censo, tanto ni por parte del Estado como ni organizaciones que puedan dar cuenta de la realidad de Mendoza. Hace poco salió un artículo que hablaba generado por el Estado provincial, que hablaba de 64 personas en situación de calle, cosa que realmente no es real, y porque también tomaban aquellas personas que actualmente estaban durmiendo en la calle. Y no toman, como plantea la ley que está ahora para ser aprobada, la ley para personas en situación de calle y familias sin techo, que las personas que están en situación de calle también tienen que ser consideradas aquellas que están en albergues, en espacios transitorios, porque en realidad no tienen acceso a los derechos, o sea, que son personas en situación de calle. Entonces este artículo tomaba 64 personas. Una realidad que no es, ¿no? Hay muchas más personas en situación de calle y no podemos llegar a un número exacto porque no hay censos, no hay estadísticas, no hay registro de las personas que están en situación de calle en la provincia de Mendoza. En términos más generales, políticas públicas no existen, solamente hay áreas o programas que en algunos espacios están dirigidos a trabajar y abordar la situación de calle,
pero directamente relacionado a la situación de residencia transitoria, que es articular con algunos albergues que están en la provincia para que salgan momentáneamente de esa situación en la que están, pero no dar una situación real. Esto digo, son áreas porque en realidad pertenecen a la Dirección de Contingencia de la provincia, que pertenece al Ministerio de Desarrollo de la provincia, pero son áreas que tampoco tienen financiamiento o un monto destinado para trabajar con las personas en situación de calle. Hay 3 albergues en la provincia solamente que dan albergue transitorio, que son uno Remar, otro Hogar El Camino y otro Hogar Remar de Mujeres. Y en realidad el nuestro, que nosotros no consideramos como un albergue, sino que es un centro integrador donde trabajamos con situación de calle y plantea la posibilidad de alojamiento para personas que están en calle en este dispositivo en el cual estamos trabajando. El perfil de las personas, a ver, nosotros como organización de lo que venimos trabajando durante todo este tiempo, podemos decir que a ver, son personas a partir de los 18 años en la provincia, así como hablaba recién el compañero, digamos, hay un dispositivo de trabajo de niñez, adolescencia y familia a través de la Dirección de Protección General de Derechos, donde se habla en la Ley 26061 y plantean hogares hasta los 18 años. ¿Cómo se trabaja la ley de niñez? Pero hay una franja donde quedan a partir de los 18 años en situación de vulnerabilidad, donde tendría que seguir haciéndose cargo, digamos, el Estado de estas situaciones. Porque son jóvenes, todavía están en edad transitoria de poder armar un proyecto de vida. Son muchos, ¿sí? Hay muchos niños y jóvenes que están en la calle de manera permanente. Nosotros como dispositivo trabajamos con personas de más edad, entre 25 y 60 años, ya que a partir de los 60 años tiene que hacerse responsable de la situación en las áreas de adulto mayor. Entonces, ¿por qué trabajar con esta franja? Porque realmente son personas donde hemos observado, a través de la articulación con otros efectores, donde se concentra la mayor cantidad de personas en esta edad, donde están en una edad de que vienen transitando por una larga data, largo tiempo en situación de calle, y donde las trayectorias la trayectoria de vida está mermada, es más compleja de acuerdo a el consumo que hayan tenido y por el cual que están padeciendo en el momento y por la situación de calle. Entonces, desde ese lugar pensamos que hay más posibilidades de trabajo y hay otros efectores no menos importantes, digamos, que las otras franjas etarias, pero sí que hay otros espacios del Estado que tienen que hacerse responsable de, digamos, de estos jóvenes en edad de llegar a la adultez, donde se encuentran vulnerados y que tendría que el sistema de Dirección de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes hacerse cargo. Bueno, este dispositivo en el cual nosotros trabajamos apunta a trabajar de manera integral la situación por la cual están pasando esa persona. Es la garantía de derechos. Creo que la ley apunta a esto, a restituir, reparar derechos, los cuales vienen siendo vulnerados hace larga data. Trabajamos en términos de salud, educación, trabajo, en un espacio de calidad y cómodo, donde no se está acostumbrado, digamos, y nos los han planteado, no están acostumbrados a pasar por espacios donde se los considere personas, sujetos de derecho. Realmente la problemática en Mendoza es compleja, es grave. Volvemos a decir, no tenemos estadísticas reales de cuántas son las personas que transitan por situación de calle,
pero día a día son muchas personas las que se acercan al dispositivo queriendo tener un lugar. Con la pandemia también vino a traer otra complejidad, ¿no? Donde las personas no podían transitar, y el quedarte en casa era ¿en qué casa si no tenemos casa? Entonces los albergues comenzaron a quedar colapsados de cantidad de personas, y con modalidad de 24 horas donde no podían tener acceso a salidas o a trabajos que venían teniendo. Entonces quedaron como presos de esa situación. Nosotros, sin tener, somos una organización, sostenemos el espacio y fuimos a dar respuesta, dimos respuesta al Estado, porque también alojamos a personas porque los otros lugares estaban colapsadísimos. Y lo que intentamos trabajar en ese momento es, bueno, un lugar de residencia desde el marco de la salud, en una emergencia sanitaria por el COVID-19, y apuntando a restituir y garantizar esos derechos que se fueron limitando también con la pandemia. Entonces, de poder tener trabajos dentro del dispositivo, apuntando mucho a la capacitación en oficio, porque no solamente, como dice la de situación de calle, sino que hay que sostener, digamos, estos espacios. Si yo tengo una casa, tengo un lugar donde quedarme, pero no tengo cómo sostenerla, estoy generando una doble victimización. No voy a poder sostener un espacio. Estoy garantizando algo, pero le estoy complicando por otro lado porque no se va a poder sostener ese espacio. A su vez, también trabajar en salud mental, porque muchas personas que están en situación de calle han transitado y transitan por un consumo problemático. Entonces, para poder sostener las estrategias, es necesario tener un acompañamiento que esté destinado a trabajar de manera integral con las personas en situación de calle. Venimos trabajando desde el 2019, desde el 2017 que está el dispositivo de Red Puentes, y venimos trabajando desde el 2019 específicamente con este lugar de residencia para personas en situación de calle. Cosas por hacer, muchísimas. Cosas que hemos podido modificar en el transcurso del tiempo, varias. Porque es una población dinámica, porque es una situación que se va modificando día a día, y porque no todas las personas que están en situación de calle tienen las mismas características. Hay personas que han quedado en situación de calle momentáneamente, por problemas familiares, por situaciones del momento, coyunturales, y hay otras personas que vienen con una trayectoria de calle por consumo, por pérdida de los espacios de contención. Entonces, cada uno de ellos necesita, digamos, un acompañamiento específico y establecer estrategias de abordaje directamente con cada una de las personas que están allí y con las cuales trabajamos. Son todos varones, se preguntarán por qué no trabajar con mujeres, y porque también algo que planteaban ahora hace un rato, atender a la problemática de situación de calle de mujeres y de niñas requiere una planificación mucho más específica y mucho más compleja, interdisciplinaria, y donde interactúen todos los efectores, y sobre todo niñez. Y como organización no estamos preparados todavía para hacer frente a tal situación. Requiere de un compromiso del Estado que por el momento en la provincia no se está garantizando. Como decía, bueno, mucho por hacer. Es un dispositivo que está conformado por varios profesionales, desde un espacio interdisciplinario, donde apuntamos a trabajar de manera integral la situación de cada una de estas personas. Bueno, no sé si después tal vez en las preguntas sale algo más. Creo que hemos intentado tocar los ejes que estaban por ahí pensados, y sobre todo, bueno, remarcar de que en la provincia
no tenemos un censo, no tenemos estadísticas ni oficiales ni de organizaciones que den cuenta de la realidad de las personas en situación de calle, pero no son los números que plantea la provincia. Es mucho más, ya que en el día a día y en el campo en el cual estamos trabajando nos damos cuenta de que la problemática realmente es grave y es compleja. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Francia. Bueno, también muy interesante lo que planteaste y bueno, nos da la posibilidad también de conocer un poquito mejor qué está pasando en Mendoza, que en mi caso por lo menos, de hecho, lo poco que sabía justamente me lo enteré a través de ese tipo de artículos que vos habías mencionado, por lo cual yo pensaba que se había realizado un censo en Mendoza, te debo confesar. Vos sos la que me está desasnando sobre el tema, porque creo recordar haber leído algún artículo en que planteaban que se había hecho un censo y justamente daba ese número que estás mencionando vos ahora, y creo que ponés sobre la mesa un tema fundamental que es la falta de estadísticas, de nuevo, ¿no? O sea, esta cuestión de que en Argentina o no contamos con estadística o la estadística existente, las organizaciones estatales, pese a que existe una ley de acceso público a la información, te la retasean, no la conseguís. La distancia enorme entre estadísticas, censos generados por gobiernos y por organizaciones populares, ¿no? Es todo un problema muy grande y en ese sentido, de nuevo, el observatorio, una de las cuestiones que nos propusimos justamente es esa, ¿no? Que la información sea de acceso público, gratuita y circule sobre todo entre organizaciones sociales, gente que está en investigación, etcétera, como también una herramienta política, porque creo que parte de la falta de información y estadísticas en buena medida es muy funcional a ciertas políticas públicas, ¿no? Que en el fondo lo que intentan es, por lo general, no sé, siempre tengo la sensación de que las políticas públicas intentan inaugurar obra, ¿no? Creo que en personas en situación de calle se da la paradoja de que la lógica no es inaugurar obra, sino invisibilizar el fenómeno, ponerlo todo, esconderlo todo bajo la alfombra muchas veces. Entonces, lo que está trayendo acá a colación me parece que es fundamental. Carezco de nuevo. Bueno, ahora pasemos a la exposición de Daniela Castro, que es militante social y política, que logró el cambio registral acorde a su identidad de género en el DNI en 2011 a partir de la presentación de un recurso de amparo, previo a la sanción de la ley número 26.743, y fue la primera funcionaria trans de la provincia de Buenos Aires, es una de las referencias nacionales del Movimiento Popular Nuestra América, es directora provincial de Políticas de Diversidad Sexual en el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, además de ser una referente nacional del Frente Patria Grande. Además, por si fuera poco, Daniela participó muy activamente en lo que fue el censo de Mar del Plata. Así que, Daniela, te agradezco también tu tiempo, tu dedicación, y te dejo el espacio para que expongas tu caso, lo que nos querías contar. Buenísimo, muchísimas gracias por la presentación y buenas tardes a todos, todas, todes. Bueno, la verdad es que estaba escuchando como muy atentamente, inclusive en gran parte lo que decía mi compañera Francia, que es una realidad que vivimos la mayoría de quienes formamos parte, en este caso, en el mío como en el de Francia, de las redes puentes, ¿no? Yo tengo como lugar de base y de vivienda la ciudad de Mar del Plata. Acá nosotros trabajamos con la red Puente desde hace aproximadamente 5 años, 4 años y pico. Nos parecía un desafío interesante poder trabajar en principio con consumo problemático para poder abordar también desde ahí la situación de calle. Mar del Plata es una ciudad cabecera indiscutiblemente en la provincia de Buenos Aires en muchas cuestiones, pero lamentablemente también sigue marcando precedentes en cuestiones que tienen que ver con vulnerabilidad, ¿no? Digo, no sé, Mar del Plata lamentablemente sigue encabezando los rankings de desocupación a nivel nacional. Digo, se asemeja mucho a ciudades muy pobladas, donde nos encontramos con una situación de calle muy difícil y poco abordada desde el Estado con responsabilidad o con la responsabilidad necesaria para poder contener esas distintas situaciones. Entonces, la verdad es que haber podido comenzar a transitar la experiencia de la red Puentes con todo lo que eso implicaba a través de una organización social, popular y política nacional como es Nuestra América, con todo lo que eso implicaba, abordando situaciones de vulnerabilidad,
y más allá de mi propia historia de vida, que sin duda me acercaba muchísimo a cada uno de esos sectores, empezamos a trabajar a partir de ahí con esa red Puentes. Así fue como, yo se lo resumo porque es muy largo y no quiero ocupar más tiempo del que me corresponde, pero así, después de un año, casi 2, de estar trabajando con esa red Puentes y personas en situación de calle, nos decidimos hacer el primer censo en la ciudad de Mar del Plata. Solo había habido algunas estadísticas, a mi criterio, y lo hago 100% personal, pero bastante fallidas en algunos momentos, de parte del municipio. Creo que Maxim había contado alguna experiencia media parecida, y lo mismo también decía Francia. Digo, números totalmente irrisorios que no existían en la cabeza de nadie, pero sentido común, era solo eso, sentido común, ni siquiera desde ese lugar. Bueno, nosotros hicimos ese primer censo, que fue en el año 2019, 19-18, fue justo anterior a la pandemia, a que arrancáramos con pandemia. Eso nos arrojó números realmente alarmantes para la ciudad de Mar del Plata, porque si bien imaginábamos que iba a ser, que esa estadística nos iba a poder mostrar la realidad de la ciudad, la verdad es que fue como bastante sorprendente. En ese momento nos mostró que la ciudad de Mar del Plata estaba teniendo alrededor de 430, entre 30 y 40 personas en situación de calle, mujeres, varones y disidencias, con una tasa muchísimo más alta de género en cuestiones masculinas. Había más varones en situación de calle que mujeres, y diversidades. Y que a pesar de que las estadísticas nos mostraban que había mujeres y disidencias en situación de calle, tampoco así estaba contenido por el municipio, ¿no? No sé, el municipio en la ciudad de Mar del Plata tiene solamente un lugar donde alberga de forma nocturna a las personas en situación de calle. Después hay mucho trabajo hecho desde la iglesia católica, y en algunos sectores de la iglesia evangélica, un poco más territoriales, pero que no tienen tampoco albergue, no se les permite pasar la noche. Bueno, el municipio en ese caso solo podía asistir a varones, no asistía a mujeres. Bueno, eso fue mucho más alarmante. A partir de ese censo nos pusimos a trabajar firmemente en ver cómo empezábamos a trabajar y a contener. En nuestro caso, la red Puentes, o la Casa Puentes, como es conocida en la ciudad de Mar del Plata, trabaja de forma directa. Tenemos un operativo de acompañamiento de profesionales, psicólogos, operadores en adicciones, psiquiatras, bueno, nada, y trabajamos de forma directa con distintos sectores del Estado, provincial y nacional, donde realizamos operativos. Este año, por segunda vez, y por primera vez después de la pandemia, decidimos hacer el censo. Esto se hizo hace tan solo 15 días, repetir ese censo. Estamos todavía en la sistematización de eso, porque el censo, en este caso en la ciudad de Mar del Plata, nosotros decidimos hacerlo desde aquella primera vez, de forma conjunta con otras organizaciones sociales, de forma conjunta con algunos sectores del Estado, con la universidad y también con la iglesia. Entonces el dispositivo, y este año inclusive se generó y se hizo bastante grande, donde nos permitía tener un abordaje mucho más profundo y poder tener llegada a prácticamente todos los rincones de la ciudad de Mar del Plata, donde entendemos que podía haber personas en situación de calle. Esta información a nosotros también nos llega a través de los mismos usuarios del dispositivo. Nosotros tenemos un comedor que funciona 3 veces por semana, exclusivamente para personas en situación de calle, que también es el puntapié inicial para poder llegar de forma directa a estos usuarios y usuarias, y a partir de ahí tener un abordaje muchísimo más completo, ¿no? Donde podemos obtener qué tipo de capacitación tenían, de dónde venían, generalmente a dónde alberguen, si tienen algún tipo de educación, primaria, secundaria, terciaria. La Casa Puentes también tiene fines, también tiene oficios. Está funcionando en este momento una cooperativa de trabajo, que es una cooperativa textil, con formación permanente. Ya estamos lanzando a partir del mes de enero formaciones para 2 cooperativas de trabajo más, donde ahí enlazamos de forma directa las personas que se inician en los tratamientos y aquellos que no están en tratamiento, pero sí están en situación de calle y que necesitan ese impulso para poder comenzar a trabajar y a transitar
la posibilidad de dignificar sus vidas, puedan tener acceso también a través de esas distintas cooperativas de trabajo. Una de ellas, de las que estamos sacando ahora, es Sublimados, y la otra tiene que ver con artesanías a través de hornos de cerámica y demás. Muchos y muchas de los que se acercan a la ciudad de Mar del Plata en el verano son artesanos, artesanas. Mar del Plata es llamada como una ciudad también de golondrinas, porque hay mucha gente que viene solo de paso a trabajar y termina, por distintas circunstancias de la vida, termina quedándose en la ciudad de Mar del Plata, y muchos de ellos terminan en situación de calle. Entonces, ahí era pensarnos también de qué manera podíamos empezar a trabajar un circuito que nos y les permitiera tener algún tipo de acceso laboral. Aparte de eso, trabajamos de forma directa también con el Patronato de Liberados. Eso es a través del tiempo que Liberados y Liberadas, el tiempo que hace que estamos en la ciudad. Somos una organización y una red reconocida. En Mar del Plata hay otros dispositivos que funcionan también con consumo problemático, pero no así con situación de calle. El sistema de situación de calle, como lo dije anteriormente, del municipio, la verdad es que es bastante pobre, por denominarlo de alguna manera, sin que suene mal. Como dije anteriormente, las políticas en la ciudad para poder revertir esas situaciones son prácticamente inexistentes. De hecho, nuestra Casa Puentes y algunos otros lugares no reciben absolutamente ningún tipo de política pública de parte del municipio. Inclusive, más allá de las negativas, ¿no? Digo, de los mismos números que nosotros arrojamos en ese primer censo, que imaginamos que este segundo censo que estamos realizando, más allá de la situación de pandemia y demás, entendemos claramente que puede llegar a arrojar números bastante similares, por lo que ya venimos nuestro propio trabajo del diario y de forma conjunta con la Iglesia y otras organizaciones que trabajan con situación de calle y consumo problemático, nos muestra que no vamos a estar muy lejos, que es probable que haya descendido un poco por distintos motivos. La pandemia inclusive ha hecho que muchas personas pudieran volver a sus lugares de orígenes por distintos motivos. Digo, de hecho, nosotras en Casa Puente funciona también el Ministerio de Mujeres y Disidencias de la provincia de Buenos Aires. 2 veces por semana hay un equipo de compañeras a través de una directora de línea que coordina esos 2 días de trabajo para poder asistir a personas y a mujeres, principalmente en situación de calle, con alguna situación de violencia atravesada. Entonces, y ahí retomo, a través del Ministerio y de nuestros vínculos con otros sectores del Estado, hemos logrado conseguir pasajes para que gran parte de esas personas pudieran volver a sus lugares. Cuando logramos la apertura y que pudieran volver a subirse a los micros para poder volver a sus lugares, contactándonos inclusive con otras redes puentes también desde otros lugares del país, como claramente decía Francia. Nosotros tenemos alrededor de 60 casas, que ya creo que ya son un poquito más porque seguimos trabajando, pero en este momento es más o menos el número que tenemos, donde articulamos también de forma directa con esas otras redes para poder trabajar de forma orgánica con nuestros usuarios y usuarias. Y bueno, entonces desde ahí entendemos que es probable que este número nos vuelva, esta vez este censo nos dé un número un poco menor, pero no menos alarmante, ¿no? A pesar de que hay menos, es probable que pueda haber menos personas en situación de calle, no es menos alarmante porque a pesar de eso seguimos sin tener ningún tipo de políticas que contengan en lo local, digo, que contengan este tipo de situaciones. Después trabajando fuertemente con el proyecto de ley, que ya tiene media sanción, como también lo explicaban anteriormente, ya en este momento en la Cámara de Senadores, y senadoras, entendiendo claramente que hay una intención clara de que esto salga, de que esa ley se convierta en realidad, y más allá de la realidad, que se convierta en un derecho, ¿no? Un derecho que necesitamos claramente aquellos y aquellas que no solo que están en situación de calle, sino quienes trabajamos con esas personas y buscamos la manera de revertir o de aportar un granito de arena frente a esas situaciones. A veces no me gusta utilizar mucho las palabras revertir como las de las totalidades, porque entiendo que por ahí manifestamos nuestro querer frente al otro y no lo que el otro quiere, ¿no? Y ahí lo importante es siempre, por sobre todas las cosas, escuchar y saber qué es lo que quiere esa persona, de qué tiene ganas, y más allá de lo que nosotros tengamos ganas de que esas personas hagan. Porque a veces ahí también se nos hace un barullo y nos metemos en un terreno que en definitiva no solo que no nos corresponde, sino que no nos va a llevar a ningún lado, ni a nosotros, ni a ellos, ni a ellas tampoco. Entonces,
suelo ser bastante cuidadosa en esos esquemas. Bueno, pero la ley es necesario tener herramientas en serio, es necesario poder abordarlo de forma responsable, es necesario que la sociedad comprenda, y ahí sí lo hago bastante extensivo, que la sociedad comprenda que la situación de calle, cuando hablamos de situación de calle no hablamos de la necesidad de una vivienda, hablamos de un montón de otras cosas más y que seguramente esa vivienda termina siendo el último eslabón de una larga cadena de necesidades, de faltas de derechos, de falta de contención, de un montón de cosas que han llevado a esas vidas a estar en situación de calle. Y que ese abordaje 100% integral tiene que ser, como dije anteriormente, responsable, en principio de manos del Estado, y posteriormente darle las herramientas a quienes trabajamos de forma incansable y en más de una oportunidad a quienes le dedicamos la vida a este tipo de tarea social, ¿no? Bueno, seguramente me debo estar olvidando un montón de cosas, pero entiendo que también va a haber lugar para preguntas, así que, como dije al principio, no me quiero extender demasiado. Básicamente eso es la ciudad de Mar del Plata, de eso trabajamos en el sur de la provincia de Buenos Aires, con muchas ganas, pero por sobre todas las cosas, con muchísimo amor. Celebro muchísimo el observatorio, indiscutiblemente es necesario, esto que decías al principio, Santiago, de la posibilidad de vincularnos ya desde otro lugar, inclusive para pasar información y demás. Digo, eso para nosotros y nosotras también es fundamental. Seguir trabajando y conociendo cuáles son los censos. Hay muchos lugares donde se habían hecho y de hecho nosotros no lo sabíamos, y poder trabajar todas las temáticas de situación de calle. En Mar del Plata también hoy estamos, entre otras tantas actividades sociales que realizamos a través de nuestra red, también ya estamos organizando nosotros desde el primer momento que inauguramos la red Puentes. También empezamos a festejar de alguna manera o a compartir la Navidad o el Año Nuevo con esas mismas personas que están durante todo el año asistiendo a esa Casa Puentes. Entonces, a partir de ahí organizamos nuestro almuerzo de Navidad o nuestro almuerzo de fin de año, ya hace 2 años que es almuerzo de Navidad, donde cortamos la misma calle donde funciona la Casa Puentes y ponemos largas mesas donde todos y todas celebramos un año más de haber pasado juntos y juntas y poder seguir gestando derechos para todos y todos por igual. Así que agradecida de compartir este momento con ustedes y quedo a disposición de las preguntas. Gracias. Excelente, Daniela, gracias a vos, y coincido plenamente, el proyecto de ley es muy necesario. Parte también de, bueno, la jornada anterior, entre otras cosas, estuvo Federico Fagioli también exponiendo, ¿no? Y presentándonos el proyecto de ley, argumentando por qué es tan importante que surja, ¿no? Como política afirmativa, si bien a nivel de políticas universales con la Constitución debería alcanzar y sobrar, pero lamentablemente precisamos de políticas afirmativas como este proyecto de ley. Así que sí, efectivamente, intentamos que desde el observatorio generar un espacio de visibilización y de puente, valga el término, ¿no? De puente que permita conectar a gente que procede de distintos puntos del país y que a lo mejor tiene intereses diferentes, puede ser de organizaciones sociales hasta, de nuevo, investigación, o por qué no, trabajar desde el Estado, y que esa conexión con otras personas que tienen toda una serie de antecedentes sobre sus espaldas pueda ser un beneficio mutuo, recíproco. Creo que va a ser algo importante también para cuando se implemente la ley. Soy optimista, creo que se va a implementar la ley, y en algún momento cuando se implemente la ley vamos a tener el problema de, bueno, los que conocen el territorio son las organizaciones sociales, ¿está? Y son actores indispensables, y esa articulación desde el observatorio es lo que intentamos facilitar. Y me pareció súper interesante lo que me comentaste en un momento del efecto golondrina, ¿no? Trabajadores golondrinas en la ciudad, y cómo disminuye, va contrasentido, ¿no? Sentido común me diría que con la pandemia aumentó las personas en situación de calle en todos los países, todo el país, todos los puntos del país, y lo que nos estás mostrando justamente, quizás que es muy interesante, es cómo hay toda una serie de denominadores comunes, ¿no? Que compartimos todo, que tiene que ver, por ejemplo, la dificultad de acceso a la vivienda, la precarización del trabajo, impuestos regresivos, etcétera, pero después hay especificidades que son locales y que es muy interesante conocerlas, ¿no? Y bueno, lo que nos está trayendo del Mar del Plata me parece que es súper ilustrativo. Así que gracias, y pasemos a la última expositora, que es Rosario Asperue, y que justamente nos permite dar ese salto que yo había planteado antes, de no quedarnos tanto quizás en el mundo de los adultos en situación de calle, sino pensar siempre al fenómeno desde un registro más amplio, incluyendo lo que
tiene que ver con infancias en situación de calle. Rosario es licenciada en Comunicación Social, es docente por la Universidad Nacional de La Plata, es referente del Foro por los Derechos de la Niñez, es responsable del equipo de erradicación del trabajo infantil en la CTA Autónoma, representante por ETI-CTAA, o sea, Central de Trabajadores Autónoma Argentina, ¿no? En el COPRETI, es decir, la Comisión para la Prevención y Evaluación y Erradicación del Trabajo Infantil por la Provincia de Buenos Aires, en la COANETI, Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, y Mercosur, muchas siglas, y es delegada por Argentina de la Red Internacional en Defensa de la Niñez en Situación de Calle, RIDIAC. Así que, Rosario, te cedo la palabra. Bueno, gracias Santiago y a Máximo, Daniela y Francia, realmente muy interesante porque estamos completando un panorama nacional que es muy, muy importante. Y como bueno, vos comentaste recién, entre esos títulos, un poco está el laburo de la niñez en situación de calle, lo que es RIDIAC, que ahora voy a contar un poco de ese tema, y el laburo que estamos llevando adelante en la CTA Autónoma respecto a la erradicación del trabajo infantil, junto a las otras dos centrales en la Argentina. Estamos teniendo un trabajo unificado, la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, respecto a trabajar en la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente en la Argentina. También voy a contar un poco de eso y cómo son dos temas que se mezclan, se tocan demasiado y sin embargo son justamente dos problemáticas muy naturalizadas por un lado y por otro lado invisibilizadas, y las políticas públicas chocan o no se encuentran muchas veces, cuando son dos problemas que ahora, como vamos a contar, están muy, muy relacionados. Tengo, respecto a la RIDIAC, voy a compartir un trabajo, lo voy a pasar rápidamente porque en realidad es un trabajo que presentamos con Manuel Torquiño, que es el coordinador internacional de la RIDIAC, que es la Red Internacional en Defensa de la Niñez en Situación de Calle. Voy a compartir pantalla mientras les cuento un poco de qué se trata. Ahí se ve bien. Perfecto. Bueno, la RIDIAC es esto, ¿no? Es esta red que surgió, bueno, este trabajo lo hicimos para presentar en un encuentro internacional del que participamos hace poco con Manuel. Manuel es el coordinador internacional, él es de Brasil, y es un trabajo que hicimos, bueno, la RIDIAC es esto, ¿no? Somos organizaciones públicas y privadas que trabajamos en unos 10 países de América Latina, en lo que tiene que ver la defensa de los derechos de la niñez en situación de calle y en situación de vulnerabilidad social, y que tenemos varios objetivos, pero el principal es lograr incidencia política en los países que habitamos para poner de manifiesto este problema, para que los niños en situación de calle no sean un paisaje, y para pedir, por supuesto, que se lleven adelante políticas públicas de incidencia, es decir, que resuelvan el problema de la niñez en situación de calle específicamente. Bueno, esto se ha hablado de lo que es las personas en situación de calle, y felicito, la verdad, la presentación del observatorio. Con Santiago venimos hace unos años hablando del tema cuando lo convocamos para la RIDIAC, porque él es un especialista en personas en situación de calle, y realmente la niñez en calle está siempre invisibilizada porque, bueno, hay más adultos en situación de calle, es una realidad, pero además en los censos que se llevan adelante pocas veces se registran a los niños y niñas. A mí me tocó participar del censo que se hizo en Cava, el censo popular, fuimos parte como Foro por la Niñez de ese censo, y me llamó muchísimo la atención que en la capacitación quienes daban las pautas para realizar el censo nos remarcaban que no podíamos entrevistar a niños y niñas, salvo que estuvieran en calle con algún adulto, porque no se podía hablar con los niños, no se podía referenciar, etcétera, etcétera. Bueno, yo no creo que haya limitaciones, no hay leyes que nos prohíban hablar y censar a pibes y pibas, todo lo contrario. De hecho tenemos las leyes nacionales, la ley de niñez 26061 y la ley provincial hablan del derecho de los pibes y las pibas a ser oídos. Por lo tanto, me parece que es importante, de hecho, censar a pibes y pibas en situación de calle, porque si no,
de los marginados son los más marginados, porque sabemos que sabemos todos los que estamos acá que necesitamos los datos, porque si no tenemos los datos, no se puede planificar políticas, no pueden existir presupuestos acorde a la nada. Entonces, generar datos, generar conocimiento sobre determinadas problemáticas es fundamental para desarrollar políticas públicas que puedan dar respuesta a esas problemáticas. Si no tenemos esos datos, el problema no existe, por lo tanto, no vamos a poder orientar nada para solucionarlo. Entonces, es un problema grave que no tengamos datos de niñez en situación de calle. Tenemos pocos censos, como dijeron recién, muchos son impulsados de las universidades o de las organizaciones sociales. Los censos que se generaron, por ejemplo, en Cava tenemos el censo popular desde las organizaciones sociales y el censo de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, el censo de la Ciudad de Buenos Aires dio 2.000 personas en situación de calle, el último, y el censo popular nos había dado antes de la pandemia más de 7.000. Es decir, que hay una diferencia enorme, de acuerdo a también quien haga los censos, ¿no? Y es enorme la diferencia. Bueno, para Niñez en Calle, nosotros, todas estas organizaciones que estamos en 10 países de América Latina, coincidimos en esta definición básica, que son niños, niñas y adolescentes que permanecen parte de su cotidianidad en circuitos callejeros y espacios públicos, desarrollando allí diversas prácticas para satisfacer sus necesidades inmediatas, ¿no? Es decir, para nosotros la niñez en calle no es solamente la que pernocta en la calle, la que vive, la que duerme en la calle, ¿no? Que también nos preocupa, sino también los pibes que desarrollan toda su cotidianidad, que están durante todo el día en la calle, también son pibes y pibas en situación de calle. Y acá es donde quiero seguir deteniéndome, porque es donde se cruza con la problemática de trabajo infantil. Porque los pibes que desarrollan su cotidianidad en la calle están llevando adelante tareas de supervivencia, es decir, están trabajando, ¿sí? Y eso es un problemón, ¿no? Es un problemón porque en todos los ámbitos de trabajo infantil, y miren que yo integro en la CTA, la COPRETI de Provincia de Buenos Aires, integro la CONAETI, que es la Comisión Nacional, y integro el área también del órgano sociolaboral del Mercosur de erradicación del trabajo infantil en el ámbito regional, que es donde está el Ministerio de Trabajo, y no se toma la niñez en calle oficialmente como niñez en situación de trabajo. Nosotros, los datos y las cifras que tenemos de la niñez en situación de trabajo, porque hay leyes, hay normativas internacionales y hay normativas nacionales que lo prohíben, es decir, abajo de los 16 años está prohibido trabajar, por lo tanto tiene que intervenir el Ministerio de Trabajo, por lo tanto se pueden hacer denuncias, y de 16 a 18 años también está reglamentado el trabajo adolescente, por lo tanto también se pueden hacer denuncias. Esas denuncias se hacen en el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo interviene. Pero las cifras que tenemos, y que justamente ahora se están desarrollando, se están llevando adelante nuevos censos y encuestas respecto a la cuestión de trabajo infantil, otro tema que también es un agujero negro, porque la cantidad de pibes que se encuentran trabajando en situación precarizada no se contabiliza, no toma en cuenta la niñez en calle porque el trabajo infantil se cuenta donde hay patrón, ¿no? Donde hay patrón o donde hay una economía más establecida, por ejemplo, en distintos ámbitos, en el campo, ¿no? En el sector ladrillero, en el sector de la pesca, en el sector de la ganadería, en el sector de la agricultura, digamos, están las actividades económicas estratégicas donde hay trabajo infantil, ¿sí? Donde se combate el trabajo infantil en esa zona, en esas áreas, pero sin embargo no se actúa sobre el trabajo infantil de la niñez en calle. Nosotros, según las cifras, los datos que tenemos, aproximadamente las últimas cifras de la OIT, por ejemplo, hablan de que en la Argentina, les voy a dar exactamente bueno, pero digamos, antes de eso, hay que decir que en la Argentina el 57% de los pibes y pibas está en situación de pobreza, ¿no? Entonces de ahí se desprenden una cantidad de problemáticas. La pandemia agravó esta situación. Estas cifras se las copié acá para tener algo bien concreto. Nosotros decimos que, según UNICEF, casi 6 millones de argentinos pasan hambre. La mayor incidencia se verificó entre los jóvenes de 12 y 17 años, ¿no? Y el 57,8% fue considerado pobre. Bueno, según la OIT,
¿no? En los mercados laborales que afecta el trabajo infantil en la Argentina alcanza 1 de cada 10 niños de entre 5 y 15 años y 3 de cada 10 de entre 16 y 17. Pero acá tenemos la UCA que dice más de 300.000 niños y niñas de todo el país están fuera del sistema. Es decir, y acá quiero volver a mi filmina. Esperen que esto de compartir pantalla, ahí va. Es decir, ahora vuelvo a compartir. Nosotros tenemos un grave problema estructural en términos económicos en la Argentina. ¿Sí? Tenemos una crisis económica y una pandemia que impactó de lleno en la niñez, que la dejó en estado crítico en la Argentina. Nosotros, en los ámbitos de erradicación del trabajo infantil, contabilizamos que aumentó el trabajo infantil, de acuerdo a las cifras que les acabo de decir, y les nombré UNICEF, les nombré la UCA, les nombré la OIT. Todos coinciden, aumentó la pobreza en niñez, aumentó la situación de trabajo infantil. Las estipulaciones son que 1 de cada 10 pibes en la Argentina trabajan, pero según estas cuentas, en el campo son 2 de cada 10. ¿Sí? Entonces, algo que hablábamos en los ámbitos de erradicación del trabajo infantil en este tiempo es que ponemos en duda también ese número, creemos que es mayor. Creemos que es mayor porque creemos que en las ciudades todos estos pibes que vemos en situación de calle están en situación de trabajo. E insisto, no están siendo abordados por los ámbitos donde se elabora la erradicación del trabajo infantil. Por lo tanto, digo, y lo planteo acá, me parece que debemos, quienes estamos en este tema, empezar a plantear esta cuestión seriamente. Los pibes que están en situación de calle, en su mayoría están trabajando, y eso está prohibido, y lo están haciendo adelante de todos nosotros, son parte del paisaje. Y hay normativa, las leyes ya están, no hay que inventar nada nuevo. Hay que tomar conciencia y lograr que las distintas áreas del Estado articulen. Porque si el pibe está en situación de trabajo infantil, porque tiene patrón, porque está en una fábrica, porque está en una empresa, porque está desarrollando una tarea económica que le sirve al sistema, interviene el Ministerio de Trabajo. Pero si el pibe está en la calle, está mendigando y está sobreviviendo, está llevando adelante tareas de trabajos de supervivencia, puede llegar a intervenir el Ministerio de Desarrollo Social. Y no articulan, ¿eh? No se articula, y le digo porque tenemos cantidad de ejemplos. Entonces, bueno, son 2 temas que me parece que tenemos que empezar a cruzarlos y a relacionarlos y trabajarlos seriamente desde un abordaje interministerial, que también existen las interministeriales. Pero en un tema como niñez nos parece que funcionan demasiado lento. Se burocratizan demasiado las intervenciones y eso no puede suceder. Por eso también, cuando nosotros hablamos de estos temas, una de las cosas que denunciamos, o que insistimos por lo menos, es el mayor presupuesto en las áreas de niñez. ¿Sí? Porque nosotros necesitamos, ¿cómo se resuelven estos temas? Ese es un trabajo cuerpo a cuerpo, un trabajo caso a caso. Y para eso se necesitan trabajadores bien pagos, en condiciones laborales dignas, que cuenten con planes y programas a la hora de resolver cada tema particular. No se pueden aplicar protocolos, porque cada caso, y ustedes lo saben, de una persona en situación de calle es un caso que requiere un trabajo intensivo sobre ese caso en sí mismo. Cuando hablamos de pibe en situación de calle, hablamos de cantidades de situaciones de violencia intrafamiliar, por supuesto de pobreza e indigencia, ¿sí? Por supuesto también hay problemas de vínculos problemáticos de consumo, etcétera, etcétera. Entonces se necesita un abordaje y una mano de obra intensiva que esté actuando codo a codo con ese pibe y su familia. Y para eso las leyes están, pero se necesitan los recursos necesarios, el presupuesto concreto. En la ciudad de La Plata nomás, nosotros en el año 2012, desde el Consejo Local de Niñez, hicimos unas encuestas, hicimos un trabajo, entrevistando a los pibes y pibas en situación de calle. Porque nosotros decíamos, ¿cómo puede ser, justo en la ciudad de La Plata, que es capital de la provincia de Buenos Aires, la mayor parte de los programas provinciales están en la ciudad de La Plata? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser que haya pibes de situación de calle
habiendo tantos programas. Dijimos, vamos a entrevistar, y tantas casas de abrigo, vamos a entrevistar a los pibes. ¿Por qué? Digo, porque esto teníamos muchas discusiones con funcionarios y funcionarias que nos decían que los pibes estaban en situación de calle porque querían y porque se iban voluntariamente de los paradores que había para ellos. Nosotros teníamos nuestra hipótesis, sabíamos que nadie quiere estar voluntariamente en situación de calle mendigando, a ver, nadie que tenga oportunidades, pero bueno, necesitábamos una encuesta, necesitábamos datos para mostrar algo diferente. Entonces fuimos y dijimos, vamos a entrevistar a los pibes, que los propios pibes digan por qué no quieren estar en este u otro lugar. Bueno, eso fue un trabajo nuestro, voluntario, a pulmón, muy interesante, porque justamente tenía que ver con rescatar la voz de los protagonistas, ¿no? Por supuesto que los pibes abandonaban los paradores porque tenían horarios que eran imposibles de que fueran respetados. Digo, si alguno de ustedes tiene un hijo adolescente, ni a nuestros propios hijos le podemos poner esas reglas, que se vayan a dormir a las 11, ¿no? Unas reglas, digamos, que eran... Ni hablar que paradores que les faltaban todos los vidrios, ¿no? Que podían morir de frío también en invierno, bueno. Entonces nosotros lo que decimos y denunciamos desde el año 2012, hicimos un trabajo que publicamos en el Consejo Local, al año 2021 nada cambió. Porque lo que sí cambiaron son los gobiernos y los funcionarios. Y cada nuevo gobierno y nuevo funcionario que aparece viene con su propio librito, ¿sí? Y esto también perjudica muchísimo a los pibes y a la política pública, digamos. Esta falta de consideración, de respeto al laburo de las organizaciones sociales, de ponerse a estudiar el tema por el que se tiene que trabajar, ver los antecedentes, digamos, esto realmente es otro problema que tenemos nosotros, ¿no? Como sociedad. Entonces, bueno, ya me parece me queda poco tiempo, pero digo, quería dejar planteada esta cuestión de la relación que existe, por un lado, entre la pobreza, la situación económica y demás, con el aumento de situación de calle, y el aumento de situación también de calle en niñez, la invisibilización que existe de esta problemática específica de niñez en calle, los vínculos que existen con el trabajo infantil y lo que nos falta aún por unir estos dos grandes temas para que se actúe desde la política pública de forma integral. Y después, por otro lado, y con esto vuelvo a compartir el informe de RIDIAC, solo para verlo por arriba, porque todo esto de lo que hablamos ahora lo compartimos con todos los países que somos parte de la RIDIAC. Que peleamos en nuestros países porque se cumple el comentario general número 21 del Comité de los Derechos del Niño, que es, digamos, un comentario espectacular que se hizo en Uruguay con la opinión de los propios pibes, de las organizaciones, que es una hoja de ruta de cómo deberían ser las políticas públicas adecuadas en los países para el abordaje correcto de esta temática, pero sin embargo, en la mayoría de nuestros países los gobiernos los desconocen. Por más que uno, miren que yo me tomé el trabajo de en varios municipios mandarles el comentario general número 21, hablar de, bueno, pero miren que hay una hoja de ruta, bueno, es voluntad política. Esto ocurre acá, dependiendo más o menos de quién gobierna, algunos tienen más afinidad y bueno, y pueden hacer algo mejor que otros, pero pasa en todos los países por igual, de los que integramos la RIDIAC. Con la pandemia, pues hicimos este informe en pandemia, registramos las mismas dificultades en todos los países, ¿sí? Cómo esta cuestión de quédate en casa fue muy perversa para toda la comunidad en situación de calle, ¿no? ¿Qué casa nos iban a quedar? ¿Sí? En muchos países se cerraron incluso paradores. Bueno, la pandemia en situación de calle en Latinoamérica profundizó, esto es algo claro, ¿no? La crisis sanitaria profundizó la crisis económica. Se dijo que que el epicentro de la pandemia fue acá en Latinoamérica, bueno, por la desigualdad previa, se profundizó en pandemia. Bueno, los países en los que estamos somos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Esto es algo, digamos, que ya lo paso porque termino, ¿no? Pero
nosotros decimos nafta al fuego porque justamente se profundizó la cantidad de personas que fueron arrojadas a la pobreza durante la pandemia y por supuesto las muertes. Sobre todo en Brasil la situación es muy grave, en Brasil los compañeros denuncian que se ha instalado un fascismo que está planteando el exterminio de la población en calle directamente en algunos territorios, como manera de resolver el problema. Bueno, esto como ven lo vimos en todos los países, aumento del trabajo infantil, exclusión educativa, vulneración del derecho a la identidad porque se cerraron todas las oficinas estatales, cierres de espacio de contención, falta de articulación efectiva entre gobiernos y organizaciones, como verán pasa en toda la región. Algunas cifras, ¿no?, que tenía que ver un poco con lo que estuve hablando recién. Violencia institucional, durante la pandemia aumentó la violencia institucional, el hambre. Y bueno, y finalmente nosotros hicimos un comunicado desde RIDIA, que lo difundimos donde pudimos, digamos, donde nos habilitaron, que tenía que ver con esto, ¿no?, con la perversidad de plantear medidas de pandemia basadas en una sociedad más europea, ¿no?, donde se pudiera garantizar el quedarse en casa, cuando en Latinoamérica sabemos que para miles de personas eso no era fácil, era imposible. Recordemos a Ramona en Cava, que murió al principio de la pandemia pidiendo agua, ¿no? Las medidas, hasta las medidas más básicas de lavarse las manos no pueden ser garantizadas por muchas familias hoy en nuestro país. Entonces, fueron medidas muy etnocéntricas, adultocéntricas, porque el cierre de escuelas, el cierre de espacios de contención a los pibes. Nosotros en los servicios locales de niñez, la mayor cantidad de situaciones se dan por violencia contra pibes y pibas intrafamiliar o abuso sexual intrafamiliar. Y los lugares de detección eran las escuelas, por lo tanto tuvimos 1 año y medio las escuelas cerradas y todos esos pibes que quedaron en sus casas con sus maltratadores muchas veces, y eso ha sido realmente un desacierto en las políticas que se tomaron frente al COVID. Por lo tanto, creemos que como latinoamericanos, con identidad más latinoamericana, tenemos que pensar en políticas latinoamericanas, tenemos enormes desafíos, y específicamente lo que es niñez en calle, el primer desafío es poner sobre la mesa el problema, visibilizarlo, necesitamos datos concretos, urge tener datos concretos para realmente poder llevar adelante políticas serias para la solución a este problema. Soy optimista como Santiago, creo que nos lleva tiempo, pero que si seguimos insistiendo vamos a poder realmente incidir, y toda una actividad como la de hoy y todas las actividades que podamos hacer entre quienes acá tomaron la palabra me parece que van a ser muy valiosas y van a aportar hacia ese lugar, ¿no?, de que es garantizar los derechos de nuestros niños y niñas. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias por tu intervención. Creo que una de las cuestiones que traes, que propones como tema, que en realidad apareció también en las otras presentaciones, es esta cuestión de la invisibilización, ¿no?, y la necesidad, por el contrario, de visibilizar el problema, entre otras cuestiones. La invisibilización asume se puede expresar de muchas maneras diferentes, ¿no? Y una de las formas de invisibilizar es la falta de estadísticas, ¿no?, la falta de información cualitativa. Eso es otra manera de violencia institucional. Eso lo traes bastante claro, creo, en tu exposición. Y después las otras dos cuestiones que me llamaban la atención, pero las digo breve para darle paso a las preguntas, es el tema, vos misma mencionaste, ¿no?, la desconexión entre dependencias estatales muchas veces y organizaciones sociales. La necesidad, vos decías, de profundizar las interministeriales, y ahí de nuevo volvemos a la cuestión de la primera desconexión. En realidad es reproducida no solo por políticas públicas, sino también por el campo de la investigación, entre mundos de adultos e infancia en situación de calle, ¿no?, olvidándonos, por ejemplo, que buena parte de los adultos con los cuales trabajamos en la investigación o desde las organizaciones sociales fueron antes niños, niñas, adolescentes en situación de calle, y no hubo ningún espacio estatal que le permita egresar quizás de una de esas instituciones totales y no terminar en situación de calle, no terminar en vía pública.
Así que te agradezco. Vamos a dar paso entonces ahora a las preguntas. Las preguntas, bueno, voy a seguir el orden cronológico de las exposiciones. Calculen más o menos unos 5 minutos cada uno para responder. A Maximiliano le preguntan primero, acá las preguntas me las pasó Valeria Esteban, le vuelvo a agradecer, así que lo que sí que no tengo el nombre de las personas que formulan las preguntas, pero bueno, básicamente lo que están queriendo saber acá es lo siguiente, preguntan, ¿cómo fue la relación entre las organizaciones y el gobierno local que participó? Porque suelen ser relaciones muy tensas, ya que históricamente las organizaciones reclaman que los gobiernos visibilicen la problemática. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se puede profundizar el trabajo colectivo con las organizaciones más allá del relevamiento? ¿Cuál es el lugar de la universidad en esa construcción colectiva? Emiliano, no sé si pudiste entender bien las preguntas. Hoy creo que se le cayó el sistema a Maximiliano, me da la sensación, ¿no? Quedó congelado. Hagamos lo siguiente, mientras Maximiliano retoma la conversación, le formula las preguntas que le hicieron a Francia. Bueno, en todos los casos agradecen las exposiciones, las felicitan, dicen que estuvieron súper bien, súper claras. Y la primera pregunta que le hacen a Francia es, ¿existen en el territorio espacios de articulación con otras organizaciones sociales o instituciones que trabajen en la temática? Y la otra cuestión es, ¿cómo podrían incidir en Mendoza y a nivel municipal la ley nacional que esperamos se apruebe pronto? Bien, bueno, gracias por escucharnos, sobre todo ahí que han estado atentos, atentas. Sí, articulamos con otros efectores, con otras organizaciones. Red Puentes son las casas de atención y acompañamiento comunitario que dependen de Cedronar, y en ese marco articulamos con otras CACs, con otras casas de atención y acompañamiento comunitario de la provincia, y sobre todo dentro del Centro Integrador Puentes, que es el dispositivo específico para abordaje de consumo problemático, venimos articulando con algunos efectores del Estado que trabajan con la problemática de consumo. Una articulación lenta, pero que se está haciendo y se va desarrollando, donde la idea es armar, en los casos que no está armada, y fortalecer en los casos que ya viene armada, una red de todos los efectores, organizaciones e instituciones que trabajan con consumo problemático. Con quienes venimos trabajando codo a codo es con la UAPSI, que es una unidad de atención primaria de la salud itinerante, que es un consultorio específico para atención médica, también de psicológico y social, para personas en situación de calle, y un poco lo refleja, digamos, cómo estamos en la provincia, que este consultorio, este efector, no depende directamente del Estado provincial, sino que es una articulación, es un convenio un poco raro entre universidad, terciarizado con el Estado, y es un consultorio, el único específico para personas en situación de calle. A través de ellos, nosotros tenemos números más exactos o más reales de las personas que transitan en situación de calle, y con quienes articulamos directamente. Y con otros efectores y organizaciones, importantísimo, que son parte de la red de CAC, con quienes venimos trabajando bastante bien. A ver, la incidencia de la ley es fundamental. La aprobación de la ley es fundamental para poder establecer estrategias y trabajar en un marco legal. O sea, nos va a dar el marco para movernos, trabajar, establecer estrategias y realmente cambiar, o sea, realmente trabajar la situación de calle. La estamos esperando con la aprobación, y también hemos hecho todo un trabajo a través de las personas que están residiendo en el dispositivo de problematización de la ley, ¿no? De un análisis y de también escucharlos y saber
a dónde apunta la ley, poder entenderla, poder trabajarla desde la base. Y a partir de eso han surgido muchas experiencias, muchas propias experiencias y aportes que han surgido y que han salido de las propias personas en situación de calle. Estamos llevando adelante un programa, un podcast que se ve por YouTube, que son los guardianes de la calle, y donde ahí está reflejado la palabra y el sentir de cada uno de ellos, específicamente en relación a la ley. Así que para nosotros es un paso, una apuesta política muy importante, nos da el marco legal y político para poder trabajar e incidir en la provincia en el marco de estrategias de abordaje de la situación de calle y consumos problemáticos. Gracias. Gracias de nuevo, Francia. Bueno, ahora sí, veo que... No sé si querés que responda, porque parece como se me cortó en su momento, pero la pregunta la ¿Llegaste llegué a escuchar. ¿Llegaste a escuchar las preguntas? Sí. No solo que la llegué a escuchar, sino que la respondí solo. En realidad, sintéticamente, es decir, obviamente, bueno, por un lado, nosotros como universidad nos sentimos parte, digamos, como actores estatales. Muchas veces la universidad se posiciona en un lugar como que el Estado serían municipio, el gobierno provincial. Tensiones se dan en general porque es un universo actoral, digamos, tan amplio genera tensiones. A mí me parece que las tensiones y los conflictos son necesarios, es decir, que esa idea de armonía, yo también de algún modo, cuando conté muy sintéticamente un proceso, parecía un proceso totalmente armónico, digamos, no es un proceso así. Yo creo que para que verdaderamente funcione una articulación entre digamos, políticas públicas y organizaciones sociales, necesariamente tiene que haber contradicción y tiene que haber tensiones, si no ahí hay algo que no estaría funcionando. En principio me parece que si hay algo que colabora mucho, es todo un espacio, digamos, de profesionales que muchas veces, digamos, hace mucho tiempo que están y que muchas veces han permitido, digamos, que esas tensiones también puedan ser, de algún modo, puedan tener un ámbito, digamos, para la resolución. Es decir, por ejemplo, en el caso del municipio, no sé, Leopoldo Duarte, Luciana Gracia, hay un montón de nombres, Cecilia Valdés, que ya tienen un recorrido muy grande y que tienen un vínculo muy importante con esas organizaciones, y eso hace que muchas de esas tensiones puedan conducirse. Pero bueno, remarco esto, obviamente que se dan tensiones muy grandes y que tienen que ver con distintas temporalidades también que tienen, digamos, tanto universidad como municipio como organizaciones. Gracias, Maximiliano. Bueno, ahora irían las preguntas para Rosario, porque yo no sé si Daniela, me da la sensación que también se le cayó la conexión, así que por las dudas pasemos directamente a Rosario. Acá una de las preguntas que hacían es por una de las cuestiones que mencionabas al final de tu exposición, ¿no? La incidencia de la violencia doméstica y sobre todo con relación a la pandemia en el tema de la huida del hogar y la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Yo agregaría mujeres también ahí, ¿no? Y la otra pregunta que te hacían era esta cuestión que planteaban que vos vinculabas con el trabajo infantil, ¿no? Y que plantean acá a la distinción que se hace en algunos lugares entre en situación de calle y de la calle. Y esa separación que parece que es semántica, en realidad lleva a toda una serie de disputas políticas también, ¿no? Para ver quiénes se contabilizan y quiénes no se contabilizan. Sin ir más lejos, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, muchas veces se plantean que cartoneros, por más que pernocten en la vía pública en el momento que se hace el censo, no forma parte de la población, porque en realidad tienen un domicilio de referencia, vienen de provincia de Buenos Aires, etcétera, son gente de la calle, no en la calle. Entonces, ¿cómo funciona todo eso en infancia? Será la pregunta. Sí, ahí estaba. Bueno, varias cosas. Sí, para empezar por el final, no existen los pibes de la calle. O sea, hay pibes en la calle, ¿no? Como decimos, ningún pibe nace chorro. O sea, los pibes nacen y después las circunstancias de la vida y además la explotación infantil y además siempre adultos detrás que utilizan pibes para robar, nos llevan a debatir cada tanto la cuestión de la edad de punibilidad, pero los pibes son pibes
que llegan a este mundo para que los abracemos, para que los cuidemos, para que les garanticemos sus derechos. Para eso existe la Convención Internacional de los Derechos del Niño y todas las leyes por las que peleamos para que se cumpla esa convención. Por lo tanto, los pibes que están en situación de calle son pibes que están con sus derechos vulnerados, que están expuestos a cantidad de peligros en calle. Hoy la calle es peligrosa, ¿sí? En la calle hay situaciones peligrosas. Ojalá no lo fuera, ojalá, como dice Francisco Tonucci, tengamos Ciudad de los Niños, donde haya corredores infantiles, donde los pibes puedan estar en la calle cuidados por todos y todas, pero la verdad hay dos realidades diferentes, que es la del pibe de clase media acomodada y la del pibe en situación de pobreza. Esto hay un video que circuló, que es muy gráfico, ¿no? De un pibe, bueno, un video, esto lo puede ver cualquiera, ¿no? Un pibe de clase media solo en la calle, cualquiera se acerca a preguntarle dónde está tu mamá, llamemos acá, ya. O sea, un pibe mal vestido, un pibe sucio que está en la calle, nadie se preocupa, o sea, si puede le deja una moneda y si no, no. Y, o sea, digamos, la realidad es que la situación económica genera rayas, genera fronteras entre los pibes y sus derechos, y nosotros tenemos que ir contra eso. Por lo tanto, digamos, no hay pibes de la calle, hay pibes en situación de calle y tenemos que tener políticas para abordar esa realidad. Respecto a las estadísticas de maltrato, bueno, en los servicios locales de niñez, está el REUNA, que es un registro en Provincia de Buenos Aires al menos, pero también sé que hay registros a nivel nacional, sobre las situaciones por las cuales intervienen comúnmente los servicios locales de niñez, y la mayoría son situaciones de violencia intrafamiliar, pibes y pibas maltratados o abusados. Y esto es un problema grave, que como sociedad tenemos que empezar a abordarlo y a dejar de naturalizarlo. Muchas veces se naturaliza el trabajo infantil y se naturaliza el maltrato infantil. Yo creo que hoy, gracias a la lucha de las mujeres y al movimiento feminista, es muy difícil ver que algún hombre golpee a una mujer en la calle o violente a una mujer en la calle y nadie intervenga. Sin embargo, es muy común ver a madres y padres muchas veces violentando a sus hijos en la calle y muy poca gente interviene, ¿no? Como que queda vedado al campo de lo familiar, de lo privado, de lo... Bueno, y creo que tenemos que empezar a poner de manifiesto esta realidad y empezar a remarcar que no está bien. Ahora, hubo dos casos emblemáticos en este tiempo, este año específicamente, que pusieron estos dos temas del maltrato infantil y de la situación de calle de pibes sobre la mesa, que fue el caso de la nena que apareció, recuerdan, que vivía en una casa de cartón, que fue secuestrada por un cartonero, que de repente salió en todos los medios y todos empezaron a descubrir que había pibes que vivían en situación de calle. Y el otro caso, lamentablemente, es el de Lucio, el pibe que falleció, y bueno, y de repente hay una condena a las madres que obviamente que tiene que haber un proceso justo y tiene que haber una condena, pero este pibe había llegado al hospital 2 veces quebrado. Digamos, había un maltrato evidente hacia ese pibe y no puede ser que nadie lo haya registrado antes. Lo mismo ocurre con cantidad de pibes, que como decía hoy, hay 2 lugares donde se detectan el maltrato infantil, uno es el hospital y otro es la escuela, y la verdad que es grave que en pandemia hayan sido 2 lugares vedados para los pibes y realmente no han tenido acceso a poder manifestar. Además, piensen que los pibes maltratados por sus progenitores es una situación muy traumática, muy compleja, porque el pibe no va a denunciar a sus padres, o a su padrastro, o a sus hermanos, digamos, y eso ocurre porque como sociedad estamos mirando para otro lado. Creo que tenemos que dejar de mirar para otro lado, empezar a poner límites y rayas, y empezar a intervenir, ¿no? Y el Estado con la mayor responsabilidad. Muchas gracias, Rosario. Bueno, faltaron las preguntas a Daniela, pero bueno, evidentemente se cayó el sistema, no se pudo volver a conectar. Así que cerraríamos la jornada aquí y les agradezco a todas, a todos por su participación. Recuerden que esta charla, esta jornada se puede volver a visualizar en el canal YouTube. Y sobre todas las cosas, los invitamos a que nos envíen su información, los documentos que tengan, nos ayuden a generar ese espacio de construcción colectiva.
colaborativa, que es el observatorio que estamos intentando generar. No tenemos demasiados recursos, pero con los que tenemos vamos a intentar ponernos en contacto con las organizaciones sociales, investigadores que ya hemos detectado para solicitar la información y para poder subirla a la página web, pero en todo caso les pedimos que nos ahorren esa tarea escribiéndonos nosotros a nuestra casilla de correo que les dejamos ahí en el chat, y que bueno, que visiten nuestra página y nos ayuden a difundirla. Muchas gracias. Hasta luego. Chao Rosario, chao Francia, chao Maximiliano. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.